¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Más Info aquí en la televisión pública. ¿Cómo estás, Ana María? Buenas noches a todos y a todas. Bueno, seguimos con nuestro ciclo de entrevistas y hoy vamos a recibir a otro de los protagonistas de las próximas internas del 1 de junio, el precandidato del Partido Nacional, el senador Jorge Larrañaga, en una de las internas más competitivas, Ana María. Sí, sin lugar a dudas, porque bueno, hay encuestas que lo están dando despegado al senador Larrañaga como precandidato, pero hay otras encuestas, como es el caso de Intercónsul, que lo da en empate técnico. La empresa Cifra en los últimos días ha dicho que está 10 puntos por arriba de su rival, Luis Lacalle Pou. Pero antes de la entrevista vamos a repasar la vida de Jorge Larrañaga. El pasado 15 de marzo, Jorge Larrañaga lanzó su precandidatura a la presidencia por el Partido Nacional. De esta manera, inició su campaña insistiendo en el concepto de rebelión para distinguir a su partido del resto de las colectividades políticas. Jorge Washington Larrañaga Fraga nació en Paysandú el 8 de agosto de 1956, hijo de Jorge Larrañaga y Larraz y de Ketty Fraga. Unos años más tarde, surgiría el apodo de Guapo, que lo acompaña hasta hoy. De niño, iba todos los días al hipódromo sanducero, que era presidido por su padre y quedaba a cargo de peones o jockeys. Ellos comenzaron a llamarlo así porque se ponía en guardia para evitar el chancletazo cuando se mandaba alguna macana. Cuando tenía 10 años, su padre fue electo diputado por el Partido Nacional. Esto lo marcaría de por vida y ya con 15 años inició una fuerte militancia partidaria. Larrañaga estudió en la Facultad de Derecho y se especializó en Derecho Civil y Laboral. Se casó con la maestra Ana María Vidal Elordoy, con quien tuvo 3 hijos. En 2005 se divorciaron. Actualmente está en pareja con María Liliana Echenique, con quien tuvo otro hijo, Faustino. Larrañaga posee una chacra sobre el Arroyo Grande en el departamento de Flores, donde suele pasar sus veranos. Con la apertura democrática, Larrañaga fue electo edil en Paysandú y ocupó alternativamente una banca en la Cámara de Diputados como primer suplente del representante nacionalista por su departamento, Rubens Fancolino. En 1989, con apenas 32 años, resultó electo intendente de Paysandú. Ocupó el cargo por 2 periodos consecutivos. En 1997, realizó una marcha a caballo desde Paysandú al Paraguay. Con 22 hombres recorrieron 1.280 kilómetros homenajeando a José Artigas. En varias oportunidades, además, ha unido también a caballo Paysandú con la meseta de Artigas en homenaje al prócer. Durante su segundo mandato se formó el denominado Grupo de los Intendentes, un conjunto de intendentes nacionalistas que se perfilaba con vida propia. De cara a las elecciones internas de 1999, Larrañaga realizó un acuerdo con Juan Andrés Ramírez, pensando en ser candidato a la vicepresidencia. Sin embargo, fue Luis Alberto Lacalle quien resultó ganador. Lacalle le ofreció ser su compañero de fórmula como candidato a vicepresidente, pero Larrañaga declinó esta postulación y finalmente fue electo senador por el sector que había creado, Alianza Nacional. Como legislador, Larrañaga marcó un perfil opositor al gobierno de Jorge Valle. Su sector no ocupó cargos en el gabinete e impulsó una campaña para abandonar el gobierno de coalición, lo que se concretó en el 2002. De esta forma, comenzó a construir una alternativa al lacayismo y un liderazgo de recambio en un partido que aparecía demasiado pegado a la gestión gubernamental colorada. En 2004 asumió la presidencia del directorio del Partido Nacional, tras su victoria en las internas de la colectividad ante Lacalle. Pero en los comicios nacionales fue vencido en primera vuelta por el candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez. Durante el primer gobierno del Frente Amplio, mantuvo una postura de oposición frontal, aunque concediendo espacios para el diálogo. Desde ese entonces desarrolló un vínculo especial con el actual presidente José Mujica. Compitió nuevamente en las elecciones internas del 2009, pero fue derrotado por Lacalle, quien una vez más le ofreció postularse a la vicepresidencia. Esta vez Larrañaga aceptó, sin embargo, la fórmula nacionalista fue derrotada en el balotaje frente a José Mujica y Danilo Astori.
Larrañaga asumió su banca en el Senado y en enero del 2012 renunció a su sillón en el directorio del Partido Nacional. Luego de 2 intentos, Larrañaga enfrenta ahora una nueva campaña para las próximas elecciones internas. Las encuestas le dan un leve pero constante ventaja respecto a su competidor Luis Lacalle Pou. La tercera, ¿será la vencida? Muy buenas noches y ya le damos la bienvenida a uno de los precandidatos del Partido Nacional, el senador Jorge Larrañaga. Un gusto recibirlo en esta mesa de trabajo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Un gusto, Ana María, de poder estar contigo en este programa que llega a los hogares de todos los uruguayos. Larrañaga, ¿cómo se siente con las encuestas que cada vez son más frecuentes, donde usted aparece con 10 puntos, por lo menos en los últimos días así lo presentaba la empresa Cifra, aunque hay algunas otras empresas como es Interconsul que da un empate técnico? ¿Cómo vive este tema de las encuestas, el posicionamiento? Mire, no voy a decir que no las leo, pero con toda franqueza, no soy un dirigente político condicionado por las encuestas. No soy un dirigente político dirigido por otros dirigentes. Procuro tener mi forma, mi estilo, mi coherencia, mi trabajo. Yo trabajo para que mi partido sea la opción y la alternativa de triunfo en la próxima instancia electoral. Tengo confianza, convicción, certeza de nuestro proyecto político, de nuestro equipo. Creemos que estamos prontos para asumir la enorme tarea de conducir el destino del país y por eso sostenemos que la elección del 1 de junio es una elección fundamental porque comienza a elegir presidente. Le quiero hacer escuchar algo y ahora comentamos sobre eso. Vamos a escuchar al dirigente sindical Gabriel Molina en la proclama del PIT-CNT. Lo que sí es cierto, que hay algunos gobiernos que han sido más sensibles a los reclamos de los trabajadores. Y no me tiembla la boca, en nombre del secretariado, de decir que desde el 2005 a la fecha han habido cambios sustanciales en las relaciones laborales en este país. Usted también ha hablado de las relaciones laborales, ha planteado mantener los consejos de salarios y hoy en plena campaña electoral, evidentemente desde el PIT-CNT se desconfía que el Partido Nacional y el Partido Colorado puedan mantenerlo y de parte de los empresarios están preocupados que la balanza se equilibre. Los empresarios dicen, bueno, el Frente Amplio ha desequilibrado en favor de los trabajadores. ¿Cómo vive este tema y a la vez cómo usted plantea cambios en los consejos de salarios? Ana María, yo creo ser una persona confiable. Creo ser una persona que tiene su palabra y la cumple. Fui intendente municipal de Paysandú durante 10 años y no tuve ni un solo día de conflicto. Cuando me retiré de la intendencia de Paysandú, el mejor homenaje que me hicieron los funcionarios y obreros municipales nucleados en Adellón, Paysandú, fue darme una plaqueta que decía al intendente que le dio contenido a la palabra diálogo. Yo pretendo precisamente llevar adelante esa misma política de superar la confrontación por la cooperación, de mantener los consejos de salarios, porque entendemos que es un instrumento muy importante de aporte a la democracia. Y ser justos en lo que significa la defensa de la mejor política social que un país puede tener, que es trabajo para su gente. Por lo tanto, esa es nuestra posición. La hemos reiterado ante el PIT-CNT en varias oportunidades. Hemos tenido relacionamientos con los gremios, incluso cuando eran dirigentes gremiales
el hoy integrante del organismo de concentrado de primaria, el maestro Florit. Llevamos adelante en el gobierno del doctor Valle, cuando era senador de la República, el doctor Alejandro Achugarri, nada más ni nada menos que la cuota mutual para los maestros y funcionarios en el área de la salud. Por lo tanto, tenemos muchos ejemplos en ese sentido. Se lo planteo porque, evidentemente, en la década de los 90, con el gobierno que encabezaba Luis Alberto Lacalle, en gobiernos de coalición, los consejos de salarios desaparecieron y eso significó un retroceso para los trabajadores. Hoy todos los precandidatos hablan de, efectivamente, mantener ese consejo de salarios. Pero también está, por otro lado, el planteo que hoy están haciendo los empresarios, que dicen que se sienten perjudicados, en particular por el gobierno del Frente Amplio. Mire, ¿Usted qué les diría? Nosotros vamos a mantener el equilibrio. Si no hay equilibrio en las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores, y donde no haya un papel preponderante, activo, del Estado en esa negociación tripartita y colectiva, me parece que no estaremos encauzando las relaciones laborales en la mejor forma, con el mejor norte. ¿Usted cree que puede haber equilibrio? ¿No hay tensión entre, en definitiva, el capital y el trabajo? Siempre va a haber tensión. Es normal que la haya. Siempre son legítimos los reclamos. Hay que buscar un camino que permita el equilibrio, la orientación, de manera tal de poder respaldar y respetar los derechos en pugna, los derechos de trabajadores, de empresarios. Nosotros no vamos a recorrer el camino que termine perjudicando ni al trabajo ni a los trabajadores, porque no estamos en una línea de hacer perder derechos a los trabajadores en nuestro país. Estamos para ni tampoco pisotear a los empleadores, perdón. Me parece que es esencial tener ese equilibrio, esa razonabilidad que permita, como lo dije hace un instante, llevar adelante un ámbito de diálogo, de entendimiento y de cooperación que me parece fundamental. Usted ha dicho que, bueno, usted es el único precandidato del interior del país. El Partido Nacional ha sido el partido del medio rural, por decirlo de alguna manera. Como nacionalista, ¿usted siente que tienen una deuda con el trabajador rural? Digo porque en el año 43 se instalaron los consejos de salarios y recién en el 2005, con el gobierno del Frente Amplio, hay consejos de salarios para los trabajadores rurales, hay 8 horas, hay aumento de salario, hay como mejores condiciones. Bueno, no, pero también existieron normas en el medio. La defensa del trabajador rural no comienza en el 2005. Hay una enorme cantidad de disposiciones legales en lo que tiene que ver con el trabajador rural. No porque en definitiva se haya consagrado la jornada de 8 horas, se haya consagrado el Día del Trabajador y otros avances que nosotros ponderamos como positivos porque no somos negadores de la realidad, se puede decir que hay un tiempo antes y después para el trabajador rural. Yo soy un hombre del interior de la República, orgulloso hombre nacido en Paysandú, defiendo el crecimiento del interior como forma de hacer crecer el país para evitar el proceso migratorio que termina en asentamientos marginales, porque también hablemoslo todo, Ana María, crecimiento económico ha existido desde el 2004 hasta la fecha, 10 años de crecimiento económico sostenido, pero tenemos peor educación, peor salud, peor seguridad. Crecimiento económico tiene que estar acompañado de crecimiento humano y social. Distribución de la riqueza. Y yo creo que en esa línea, sí, yo creo que en esa línea está también la defensa del interior, la defensa del trabajador rural, que nadie puede negar que seguramente en muchos lugares del país haya tenido condiciones malas, pero lo general no ha sido esa la tónica. Porque yo conozco el medio rural y no se puede expresar
que no hay un acompañamiento del productor rural tradicional con la familia rural y con el trabajador rural. Vio que desde el Frente Amplio se ha planteado, y el PIT-CNT lo ha dicho también en la proclama, impuesto de primaria para los sectores agropecuarios. Ahí también se da todo un debate. Los empresarios agropecuarios dicen, nosotros pagamos el impuesto de primaria. Desde el Frente Amplio y desde el PIT-CNT se dice, deben pagar impuestos de primaria. ¿Cuál es su posición? Yo pregunto lo siguiente. A mí me parece que es una propuesta demagógica. Lo digo de esa forma un poco dura, porque no se puede hablar de impuesto a primaria para las grandes extensiones de tierra, cuando acá no se le está aplicando impuestos a la gran concentración de tierras en manos de extranjeros, como es Montes del Plata o todo lo que tiene que ver con los emprendimientos de ENCE. A eso no les pueden poner impuestos de primaria. Además, el impuesto de primaria fue sustituido por una mayor aportación al IMEVA. Yo creo que es una forma de elevar el cerco de división donde el país, a mi juicio, no acepta una mayor imposición tributaria. Yo no estoy defendiendo a la gente que tiene tierra. Yo tengo 9 hectáreas sobre el Arroyo Grande, en el departamento de Flores. No tengo relaciones con grandes empresarios de la tierra, pero me parece que hay que tener mucho cuidado. Pero no es positivo cobrarles para la infraestructura del país y para la caminería reír a aquellos que tienen ganancias extraordinarias. Se está pagando, pero también el problema es que no hay justicia, porque si usted exonera a Monte del Plata, que tiene 130.000 hectáreas, y no le puede cobrar el impuesto a primaria, y le va a cobrar a otro que tiene muchísimo menos, me parece que no es justo, que además se está pagando en otro impuesto. Sí, cuando entrevisté a los dirigentes del Frente Amplio, yo decía, lo que pasa es que Montes del Plata está instalada en zona franca, que fue una ley que se legisló en el pasado, a lo que yo le reconozco que le preguntaba, bueno, pero... Los campos no están en zona franca, los 120.000 hectáreas no están en zona franca. Pero además las leyes se pueden cambiar también. ¿Están exonerados? No. ¿Sabe por qué no? Porque son consecuencia de tratados de protección de inversiones entre estados. Y no se pueden cambiar los tratados de protección de inversión así como así, sin vulnerar derechos adquiridos. Entonces, a mí me parece que hay que tener mucho cuidado y no entrar en una suerte de torneo poco serio en cuanto a decir ponemos tal impuesto, sacamos tal impuesto, buscamos esto, lo otro, porque tenemos que tener la responsabilidad de advertir y saber. Bueno, pero a Montes del Plata habría que cobrarle esos impuestos. No, pero el tema es que no se le puede cobrar. ¿Por qué no le ha cobrado el Frente Amplio? Yo pregunto, Ana María, acá se ha dicho por parte del Frente Amplio que se estaba en contra de la extranjerización de la tierra y de la concentración de la tierra. Y el mayor proceso de concentración de la tierra y de extranjerización de la tierra se dio entre el 2004-2005 y el presente. Así que... ¿Y usted cree que hay que trabajar en una legislación que limite esa concentración y esa extranjerización? Bueno, después de que se terminó en un proceso de extranjerización de estas características, ¿es posible perjudicar derechos adquiridos? ¿El que compra se lleva la tierra para el extranjero? Me parece que tenemos que dialogar, tenemos que analizar todos esos temas, porque son temas complejos. Y usted dice, para el futuro no habría que legislar al respecto para parar que se continúe con esta profundización de extranjerización. Nosotros estamos dispuestos a dialogar, a analizar caminos en ese sentido, pero no sobre un esquema de división del país entre aquellos que son buenos porque propenden determinadas medidas y aquellos que son malos porque están defendiendo otras. Yo creo que el Uruguay tiene que recuperar una condición que Wilson Ferreira mencionara como nadie,
y que a mí realmente me impacta porque su pensamiento, su sentido de país le aportó enormemente a la sociedad uruguaya. Cuando él hablaba de comunidad espiritual, hablaba de una definición del Uruguay y de los uruguayos. Y nosotros en el medio de la vorágine de la comunicación estamos perdiendo respeto, valores, principios esenciales que hicieron siempre a la identidad de este país. Yo no me voy a cansar jamás de buscar políticas nacionales. A mí se me ha criticado precisamente por eso. Por haber intentado en el gobierno del doctor Vázquez, después explotó los acuerdos porque el doctor Vázquez priorizó la unidad interna de su Frente Amplio por sobre los acuerdos multipartidarios. Otro tanto, aunque tiempo después pasó con el gobierno del presidente Mujica. Recuerde, ahí lo decía en la placa cuando enunciaban parte de lo que significaba mi trayectoria política, que nosotros hicimos un esfuerzo enorme para llevar adelante un acuerdo nacional por la educación, que firmamos el 23 de febrero del 2011. Sí. Mujica y los representantes de todos los partidos políticos uruguayos. Y lamentablemente a los 7 meses tuve que interpelar al ministro Ehrlich porque no se cumplieron, no se cumplían y no se cumplieron en la actualidad y no se van a cumplir aquellos acuerdos de febrero del 2011. Y a mí me da mucha pena porque es una política nacional que más temprano que tarde vamos a tener que retomar, porque el país precisa... Debe haber un acuerdo político. Pero sin embargo también desde el gobierno se ha dicho, bueno, propusimos la UTEC, la Universidad Tecnológica, y el Partido Nacional lo termina votando porque a pedido de los intendentes del interior que les interesaba. Eso es un error. El candidato del Frente Amplio sostuvo que la UTEC había sido votada solamente por el Frente Amplio, y no fue así. En diputados, y ustedes no se opusieron y lograron que los... y no fue los intendentes que... Si usted me permite, si usted me permite. Yo le pedí a mi gran amigo, el senador Eber da Rosa, que hablara con los diputados del Partido Nacional. Y los diputados del Partido Nacional votaron en diputados la ley de UTEC. Y en el Senado, a consecuencia de esa posición, la UTEC salió por unanimidad. Usted dice entonces que no es verdad esa versión de que dicen que los intendentes le doblaron el brazo, como se suele decir, a los legisladores del Partido Nacional para que votaran la UTEC, porque los legisladores no lo querían votar. En nuestro partido conversamos, dialogamos, nosotros escuchamos a los intendentes. Yo no me puedo olvidar que yo fui intendente. No por eso ni yo le pretendo doblar el brazo a los intendentes, ni los intendentes a los legisladores. Por el contrario, fue una conversación reiterada entre intendentes, legisladores, donde tuvimos acciones determinantes en diputados para modificar una posición que se logró en diputados y se mantuvo en el Senado, pese a que teníamos diferencias con respecto al gobierno de la UTEC. Porque yo recuerdo que hubo senadores nacionalistas que salieron a decir que ellos, no es que estuvieran en contra de una universidad tecnológica, pero como estaba, no se iba a votar. Y finalmente, a pedido de los intendentes, los senadores del Partido Nacional lo votaron. Pero la historia fue como se la acabo de contar. Bien. La incidencia ya fue en diputados, los diputados votaron y después en el Senado votaron todos los partidos, todos los partidos. Entonces fue determinante la oposición para la creación de la UTEC, de la misma forma como fue determinante también para la aprobación del doble voto del presidente del CODICEN. Otro error, que se dijo que había sido de la ley de educación impulsada por el gobierno del Frente Amplio en el periodo 2005 y 2009, es un error porque salió en este periodo a pedido del presidente Mujica de una conversación que mantuvimos en Residencia Suárez, donde le dijimos, nosotros estamos dispuestos a votarle el doble voto al presidente, no solamente del CODICEN, sino también de ACE.
Así que salió esa medida también por la oposición a pedido del presidente, que tenía dificultad no en la representación de los trabajadores en el CODICEN, sino por su propia representación designada por el Poder Ejecutivo. Respecto, por ejemplo, a la Universidad de la Educación, porque mucho se habla hoy día de propuestas para la educación, parte de esas propuestas es la formación docente y la importancia de formar docentes, y la Universidad de la Educación, que se podría decir que al día de hoy ha fracasado. En el caso de yo he tenido debates aquí mismo en Televisión Nacional en la cual toda la diferencia consiste en cómo se administra el poder de la Universidad de la Educación. Es decir, si están los representantes de los estudiantes y de los docentes o si no están. Y esa diferencia se mantiene como para que no salga. Pero el problema es que hay que entender algo que me parece fundamental. El tema es si la conducción de la educación pública está en manos de la democracia representativa, de quienes han sido electos por la soberanía popular, o en definitiva hay una mayor decisión de la democracia corporativa. Y con toda franqueza, yo creo que la representación de los trabajadores en el CODICEN está bien. Yo no propongo sacarla, ni en el CODICEN, ni en los organismos desconcentrados, pero tampoco me parece lógico que la representación de los trabajadores o de los sindicatos se superponga a la decisión de todo el sistema político. No estoy de acuerdo. Entonces, el gobierno de la educación, ¿en dónde debe estar? Debe estar fundamental y básicamente en la democracia representativa. Pero usted y esto mismo me parece lo decía, fundamental. usted recién mismo lo decía, en el CODICEN el problema fue con las autoridades políticas que había puesto, no con la representación ni de los docentes, ni, bueno, en este caso no hay lógico, estudiantes. pero cuando se quiere docentes. establecer un gobierno de la Universidad de la Educación donde el gobierno legítimamente electo o la representación política, porque yo no rehuyo la posibilidad de nombrar a gente de otros partidos que eran minoría, a mí me parece que está mal. Ese es el tema central. Eso me parece que la fundamental. administración del poder no quedaba equilibrada. Pero lógico, eso es esencial, comprenderlo, porque si no entramos en una suerte de cerco en donde el poder político, electo por la soberanía popular, que tiene el derecho a prometer respuestas en materia educativa, después no puede implementarlas porque seguramente habrá otro poder que tendrá su legitimidad que lo recorta. No me parece correcto. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida. Con mucho gusto. No me pidas que me quede aquí esperando, si el país me necesita trabajando. No me pidas por favor que no me anime, cuando siento que el futuro se deprime. Es tiempo de cambiar el horizonte, es hora de escribir otro mañana. Es tuya esta bandera que llevamos, no podemos demorarnos, vamos juntos de la mano. Bienvenido futuro, bienvenido, bienvenida la esperanza, bienvenidos los que avanzan, bienvenido mi pueblo, bienvenido, bienvenidos los que suman, bienvenida su confianza. Hay tanto que dejaron olvidado, pongamos el futuro en buenas manos. Es eso que soñas para mañana, no podemos ni dudarlo, no cambiar es resignarnos. Bienvenido futuro, bienvenido, bienvenida la esperanza, bienvenidos los que avanzan, bienvenido mi pueblo, bienvenido,
bienvenidos los que suman, bienvenida su confianza. Larrañaga presidente. Miremos más alto. Seguimos en Más Info y en nuestro ciclo de entrevistas en nuestro living está el precandidato del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, y ya tenemos algunas preguntas que nos llegaron a través de las redes sociales. Matías dice, le preguntaría qué cosas ha cambiado de sí mismo en estos años que él crea que sirvan ahora para llegar a presidente. Y Miguel le pregunta, ¿qué piensa del sindicalismo policial y si negociaría colectivamente con los sindicatos policiales? Ana María. Bueno, vamos a esas respuestas. ¿Qué cambió que lo hace sentir a usted que puede llegar a ser presidente? Mire, yo creo que ha cambiado en mi persona aspectos que vinculan a aprender más, a tener más experiencia, a tener un conocimiento más acabado de los distintos resortes del gobierno del país a partir de tantos años en el Senado de la República, donde también no puedo desechar la experiencia de 10 años como intendente municipal de Paysandú, que fue una experiencia muy querida, muy sentida por mí, porque me hizo aprender de los vecinos, de la gente. Cuando recorría los barrios, los pueblos, las villas, y hablaba con la gente, aprendía de la gente. Creo que todo eso nos va dando una suerte de mayor sabiduría para poder enfrentar el gran dilema de la política, que es el diálogo, que es el entendimiento, que es entender una cosa que me parece que a veces los políticos, y me incluyo como autocrítica, no entendemos. Que la política debe concebir primero a la gente. Los políticos nos peleamos arriba y la gente pena y desespera abajo. Y yo creo que no tenemos derecho a eso. Entonces, comprender eso es lo que me lleva a creer que uno quizás esté más pronto para una tarea extremadamente difícil, compleja, de equilibrios, de paciencia, de firmeza, de coraje cívico, de una enorme voluntad como para poder llevar adelante todo lo que tiene que ver con una tarea de ese tipo. Y la segunda pregunta, que era, ¿cómo ve el sindicalismo policial? Mire, yo creo que hay una teoría que lo acepta y hay otra teoría que no lo acepta. Yo soy proclive a buscar líneas que propendan la defensa de los intereses sindicales, porque me parece que los sindicatos hacen al perfeccionamiento y al mejoramiento de la propia democracia. Muchas veces en esa visión maniquea de buenos y de malos se pretende presentar a los partidos tradicionales, y a mí me importa mi partido, me importa el Partido Nacional, como contrarios a los sindicatos. Y yo con toda franqueza no soy contra de nada ni de nadie. Para mí era un placer que invitaran cada 2 o 3 meses el sindicato de Adellón de Paysandú al Pepe de Lía, al departamento cuando yo era intendente, y comíamos un asado donde se armaban unas discusiones enormes, interminables, en el medio de un cordero que se asaba a pedazos, de alguna caña, de algún vino, más allá de que yo no tomo alcohol, pero siempre se generaban diálogos fermentales tremendamente positivos. Así que yo creo en el diálogo con toda franqueza, estoy convencido de que tiene que ser posible esa política, porque yo parto de la base de que todos queremos lo mejor para el país. Los sindicalistas,
los empleadores, los empresarios, los políticos, la sociedad. Tenemos que mejorar la cadena de valores y de principios que estamos perdiendo, porque estamos perdiendo el respeto de hijos con padres, de alumnos con profesores, de vecinos con vecinas, de vecinos con la autoridad, de padres con maestras, como hace pocos días, y me parece que no puede ser, porque eso nos saca de carril en una sociedad donde somos apenas 3.200.000 habitantes. Vamos a ver los acentos de campaña y ya seguimos. Educación. Extenderá el plan Promejora y llegará a las 500 escuelas de tiempo completo en las zonas más carenciadas del país. Además, se comprometió a universalizar el inglés en las escuelas públicas. Inseguridad. Propone mano dura contra la delincuencia. A través del llamado Plan Libertad, plantea 60 medidas en contra de la inseguridad. Entre ellas se destacan aumentar y militarizar los efectivos policiales, creación de una Guardia Nacional, implementación de un botón pánico en los hogares y subir medio punto del PBI al presupuesto en seguridad. No apoya la baja de edad de la imputabilidad. Políticas sociales. Mantendrá el Ministerio de Desarrollo Social y el impulso a sus políticas, aunque aclara que éstas no nacieron el 1 de marzo de 2005. Legalización de la marihuana. Derogará la ley que regula la producción y venta de marihuana. Bueno, tenemos más o menos para 2 horas. Sí, para algunos aspectos que hacen bueno, a lo que falta, que es muy poco, de aquí al 1 de junio, ¿cuáles son las diferencias centrales entre usted y el otro precandidato en la calle Pou? Yo voy a hablar de Jorge Larrañaga. Nosotros tenemos el plan futuro que acabamos de lanzar, con todo lo que significa en nuestras ideas en materia de educación, donde no venimos a hablar de la educación ahora cuando faltan pocos meses para la campaña electoral. El licenciado Daniel Corvo ha estado trabajando de manera intensa en este tema. ¿Es su referente en materia de educación? ¿Es su referente? Es uno de los referentes. ¿No es el único? No es el único. Porque veo que los otros precandidatos han decidido mostrar nombres, es decir, desde Tabaré Vázquez, que ha hablado de Astori, hasta la calle Pou, que ha dicho Pablo da Silveira. ¿A usted le gustaría Pablo da Silveira como ministro de Educación? Yo no estoy hablando de nombres, sino voy a hablar de nombres. Claro. Respeto los nombres, pero me parece que no es la oportunidad. Nosotros tenemos referentes en la educación, como el licenciado Daniel Corvo, como el doctor Guillermo Fossati, como la historiadora fantástica Ana Ribeiro, que es una mujer con ellos excepcional. Son los que usted está trabajando con estos temas. Está trabajando también la presidenta de la Fundación para la Democracia, Wilson Ferreira Aldunate, Analía Peñairúa, y hemos hecho este plan futuro, que además estamos impulsando desde hace muchos años el Promejora, que es un cambio transformador en materia educativa. Llegar a 500 escuelas de tiempo completo, que es posible. Este gobierno solamente llegará a 200 escuelas de tiempo completo y algo así como 30 y pico escuelas de tiempo extendido, cuando la meta era 300 escuelas de tiempo completo para el año 2014. ¿Estarán los recursos, estarán los docentes formados? Yo creo que vamos a poder tener recursos, docentes, vamos a poder optimizar los recursos a través de que las obras sean transferidas de la Administración de Educación Pública en cuanto a su ejecución a los gobiernos departamentales. Estoy convencido de que vamos a tener una enorme eficacia si hay un control ciudadano más cercano. Que lo hagan las intendencias. Que las intendencias ayuden a reparar, a construir escuelas y liceos, me parece que es removedor
y hablará seguramente de eficacia. Estoy convencido. Larrañaga, otro tema que va a estar en la campaña sin duda es la baja de la edad de imputabilidad. Pero no me dejó continuar. No sea malo. No, lo dejé porque continuar. Porque también hablamos. Lanzamos el plan Libertad. Sí, las 60 medidas de seguridad. Y dentro de eso está, una de las medidas a discutir es la baja. Dentro de eso hablaremos también de que yo pretendo policía más profesional, condiciones laborales de los policías mejores, mejor salario, pero también pretendo una Guardia Civil, como está la Guardia Civil Española, los Carabineros de Chile, que es una Guardia Civil militarizada para controlar la seguridad de los ciudadanos. La presidenta Bachelet acaba de nombrar 6.000 efectivos del Cuerpo de Carabinenos. Y también usted ha hablado de medio punto más del Producto Bruto Interno. Yo creo que eso es posible para tener una actitud, cuando nosotros decimos mano dura, muchos van a interpretar y han querido interpretar que es una suerte de represión, de autoritarismo, de la misma forma como nos trataron de golpista cuando propusimos transformar el cuartel de Punta Rieles en una cárcel, y en este gobierno se hizo, o cuando propusimos pasar militares a la policía y se dijo de que estaban preparados para la guerra, que no estaban preparados, sin embargo pasaron 180 militares a la policía y están trabajando en la policía. Entonces, yo creo que su colega Luis Lacalle Pou no está de acuerdo. Yo creo que no es divergente la posición. Yo creo que, al contrario, pueden converger en una misma propuesta. No es excluyente mejorar a la policía y crear una Guardia Civil con composición del Ministerio de Defensa. Con respecto al no a la baja, todos los partidos estábamos de acuerdo, hubiéramos estado de acuerdo si el Frente Amplio tosudamente no se hubiera opuesto a incrementar el tope máximo de las penas para los delitos graves para los adolescentes que los cometieran entre 16 y 18 años, de 5 a 10 años. Cuando eso no fue aprobado por el Frente Amplio, detonó el mecanismo de impulsar la reforma. Es más, todos éramos contestes de que la edad de imputabilidad en nuestro país arranca a los 13 años de acuerdo al Código de la Niñez y de la Adolescencia. Y que bastaba con tener establecimientos de detención para adolescentes infractores con seguridad que permitieran la rehabilitación. Pero hoy todo eso ya está, ¿no? No está nada. ¿El CIRPA? No han construido las obras, tienen los recursos y no construyeron las obras. Ahí están todos los líos entre INAU, CIRPA, para llevar adelante. No han completado las obras. Se les otorgó el cuerpo de... Pero el problema de la delincuencia son los adolescentes. No, por supuesto que no. Yo no estoy diciendo eso. No me saque de una contestación y me haga otra pregunta porque entonces me liquida. Ana María, las obras para la detención de los adolescentes no están prontas. Pasó el noveno de calle General Flores del Ministerio de Defensa al Poder Ejecutivo, a las autoridades del INAU, del CIRPA, y todavía no empezaron las obras, o si las empezaron, no las han ni siquiera avanzado lo suficiente. Entonces, yo creo que ahí tenemos un enorme problema. La edad de imputabilidad arranca a los 13 años. Nosotros proponemos incrementar de 5 a 10 años las penas para los delitos cometidos por adolescentes infractores entre 16 y 18 años. Por eso hemos dicho que no creemos conveniente incorporar a la reforma constitucional, a la Constitución de la República, la baja de edad de imputabilidad, reconociendo que tenemos muchísimos compañeros que van a votar. Y está bien, nosotros vamos a respetar. Veo que se ha discutido en estas horas de las urnas. Que dos obispos, obispo de Montevideo, Monseñor Sturla y Monseñor Bonino de Tacuarembó, han salido públicamente a decir que están en contra de la baja
Y desde sectores del Partido Nacional, también del Partido Colorado, se ha criticado la salida de Monseñor Sturla y Monseñor Bonino. ¿Usted cómo lo vio? Yo no lo critico. En cualquiera de las posiciones no lo critico porque tengo que respetar las opiniones de los demás. Puedo disentir, puedo no disentir, puedo discrepar, puedo estar de acuerdo, pero me parece que tenemos que tener el grado de madurez suficiente como para respetar la opinión de los demás en el entendido de que quizás nadie tenga monopólicamente la propiedad de la razón. La razón muchas veces se compone de pedacitos de razón que se tienen que sumar. Gracias por haber venido esta noche, ha sido un gusto recibirlo. Bueno, muchísimas gracias. Me encantó poder cumplir con ustedes como me indilgaban como deuda el no poder comparecer a este programa. Muchísima suerte, felicitaciones por permitirnos y muchas gracias por permitirnos llegar a todo el país, a los hogares de todos los uruguayos a través de este programa. Gracias por haber estado. Porque la democracia tiene que servir para votar cada 5 años, pero la democracia tiene que servir para que la gente esté segura, pueda vivir, pueda comer, educar y tener esperanza en el porvenir de la sociedad que habita e integra. Orden, respeto, derechos, obligaciones. No es posible vivir en una sociedad donde siempre se está con la mano extendida para reclamar los derechos, pero nunca se está dispuesto a asumir las responsabilidades y las obligaciones. Seguimos en Más Info y en nuestra mesa de trabajo recibimos ahora al historiador politólogo Gerardo Caetano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hablemos un poco de la interna del Partido Nacional. Acabamos de recibir al precandidato Jorge Larrañaga, que según las encuestas va liderando en su interna. ¿Cuáles son las diferencias que se pueden marcar con su contrincante, con Lacalle Pou? El Partido Nacional, prácticamente desde hace un siglo largo, tiene una tensión en su interior. Desde los años 20 esa tensión ha estado dibujado por la presencia del herrerismo, que en buena medida fue el sector hegemónico dentro del campo nacionalista hasta los años 60, hasta finales de los años 60. Durante mucho tiempo el otro del herrerismo fue el nacionalismo independiente. Y a finales de los años 60 hay un cambio en el Partido Nacional con la emergencia del ferreirismo. Aquella articulación entre Por la Patria y el Movimiento Nacional de Rocha, liderada por Wilson Ferreira Aldunate, cortó por primera vez en 50 años la hegemonía del herrerismo dentro del Partido Nacional. Y ahí hubo otro Partido Nacional con hegemonía ferreirista y minoría herrerista, que duró hasta la muerte de Wilson. Luego, en el año 89, la victoria de Luis Alberto Lacalle Pou y sobre todo su gobierno cambiaron al Partido Nacional. Y volvimos a tener un Partido Nacional de mayoría herrerista, donde el wilsonismo perdió vigor. En todos estos años ha habido esa, digamos, esa tensión, esa renovada tensión. De alguna manera, el que retoma la bandera del ferreirismo, de esa otredad del herrerismo dentro del Partido Nacional, ha sido el doctor Larrañaga, que incluso en algún momento, por ejemplo en 2004, pudo prevalecer sobre el herrerismo, pero no ha logrado transformar a ese partido que sí transformó Lacalle desde el año 90, Lacalle Padre. Un poco esta elección es un clásico. Lo que pasa es que el padre ya no está, está el hijo. ¿Cuál es la diferencia en este escenario? La diferencia Lacalle Padre Larrañaga, Lacalle Hijo Larrañaga. Es una diferencia grande.
el propio Lacalle Padre lo ha dicho, yo creo que con enorme sinceridad. Yo no entiendo a esta sociedad y esta sociedad no me entiende a mí. Yo creo que era, bueno, una definición muy clara de que su tiempo había pasado. Su hijo trata de hacer otra cosa. Incluso la UNA, la Unidad Nacionalista, que había sido un poco la plataforma del doctor Lacalle Padre para, de alguna manera, construir algo más amplio que el herrerismo en el 2009, bueno, su hijo le terminó de poner la lápida y construyó otra cosa. ¿Hasta qué punto es otra cosa? ¿Hasta qué punto es un herrerismo nuevo o es algo más que el herrerismo? Tal vez sea muy pronto para afirmarlo. El núcleo duro sigue siendo el herrerismo, por ejemplo, bueno, en el funcionamiento del aparato partidario, por ejemplo, en el núcleo de los referentes en temas cruciales. Sin embargo, Lacalle Pou quiere, de alguna manera, expresar un nuevo tiempo. Y diferenciarse a su vez de su padre. Y diferenciarse a su vez de su padre. Un poco heredar a su padre, pero al mismo tiempo superarlo. El tema es que en el electorado nacionalista, yo creo que la tensión herrerismo, herrerismo, otro, nacionalismo, juega. Y si se le pregunta a un elector nacionalista, bueno, ¿por qué uno y por qué el otro? Básicamente hay y uno lo ve, por ejemplo, en las referencias, Lacalle Pou busca marcar que no hay diferencias, solamente hay matices. Sin embargo, Larrañaga, yo creo que adecuadamente, más allá de que su estrategia en este momento es no exacerbar las diferencias, tiene diferencias con Lacalle Pou. Si uno confronta los programas, hay diferencia en puntos sustantivos. Por ejemplo, en materia de educación, dos énfasis muy claros dentro del Partido Nacional de los dos sectores, hay diferencia. Daniel Corvo no piensa lo mismo sobre educación que Pablo da Silveira. Lo ha demostrado en su actuación en el Codicen. Hay diferencias en lo que tiene que ver con los temas de la seguridad. En muchos aspectos, Larrañaga está en un lugar que en el continuo derecho-izquierda podríamos poner en el centro, que está allí en un equilibrio difícil entre sectores que están más jugados hacia lo que podría ser un centro-derecha y sectores que están más jugados hacia lo que podría ser un centro-izquierda o izquierda. No es tan sencillo. Por ejemplo, hay una... ¿Y quiénes son los votantes de Larrañaga? Bueno, como siempre en esta sociedad segmentada, los votantes que hay atrás de los candidatos son muchos y diversos. Son segmentos. Por ejemplo, hay un segmento que trata de ver en Larrañaga la herencia del ferreirismo. El ferreirismo fue el núcleo mayoritario y el núcleo renovador durante más de 25 años dentro del Partido Nacional. Incluso era un Partido Nacional que, bueno, en el año 71 tuvo un 40% y 2/3 de ese 40% del electorado eran de Por la Patria del Movimiento Nacional de Rocha. Ese ferreirismo luego se dispersó. Seguramente algo de ese ferreirismo se fue del partido, pero el núcleo fundamental se quedó. Allí hay gente que busca, de alguna manera, la reconstrucción del ferreirismo. Hay gente que tiene una sintonía con el medio rural. Recordemos que hay 8 intendentes del interior del país que están respaldando al único precandidato que es del interior del país. El Partido Nacional siempre ha tenido su núcleo de votantes fundamental en el interior del país. Siempre fue su bastión electoral frente al Partido Colorado cuando había bipartidismo y frente al Frente Amplio desde que el Frente Amplio ha roto el bipartidismo. Hay por ejemplo, un electorado centrista. Siempre se dice que, o algunos dicen que el centro es la no definición. No, no es cierto. El centro es toda una definición. Es toda una definición. Y en el Uruguay, bueno, es una definición que a veces define. El doctor Larrañaga incluso ha fundamentado de que él es el que tiene más chance de pelear un balotaje con el doctor Vázquez, porque es el que mejor puede pelear el centro, entre otras cosas porque se ubica ideológicamente allí. Y esto, bueno,
también está revelando de que hay un electorado centrista que también se puede sentir convocado por esa idea que el doctor Larrañaga una y otra vez ha planteado, que en esos dos grandes polos que hay en la política nacional desde hace algún tiempo, por un lado la izquierda, el Frente Amplio, y por otro lado los partidos tradicionales, él puede ser un puente, lo ha intentado ser. ¿Y cuánto pudo haber tenido para él de costo hacia la interna del Partido Nacional el vínculo que él estableció al principio del gobierno de Mujica? Bueno, tú sabes que en la política uruguaya hay como... Porque ahora se distanció un poco y creo que es lógico por los tiempos electorales. Exactamente. Siempre se dice que en un periodo de 5 años hay 3 años de cooperación y 2 años de competencia. En este último periodo tuvimos una... digamos, una anticipación de la campaña electoral. Pero Larrañaga yo creo que manejó el timing político de manera adecuada. Y hoy, por ejemplo, yo no creo que esté pagando costos políticos por su visión de cercanía, que la tuvo fundamentalmente mucho más con el presidente Mujica que con el presidente Vázquez. Más aún, creo que esa idea de que él puede ser, de alguna manera, el puente, tanto si es oposición respecto a un gobierno de la izquierda, como si es gobierno buscando un acuerdo que vaya más allá del país, creo que ese factor, el hecho de poder ser puente en una política con dos grandes polos, yo creo que le agrega y no le resta en esta ocasión. El rol de Larrañaga para los próximos 5 años, ¿dónde puede estar? Y bueno, depende de lo que diga el soberano, pero yo creo que él sabe, y creo que lo expresa, seguramente lo va a expresar con más fuerza después del 1 de junio, si gana, como de alguna manera las encuestas lo vienen refiriendo. Larrañaga, lo hemos dicho en más de una oportunidad, es el favorito dentro de una interna abierta, pero es el favorito. Y lo ha sido desde el comienzo de la campaña propiamente dicha, y lo sigue siendo cuando estamos a 15 días de la elección. Es el favorito. La sorpresa que está compitiendo y compitiendo bien es la calle Pou. Eso no quiere decir que la contienda esté resuelta, es la única contienda que no está resuelta, pero hay un claro favorito y las últimas encuestas lo revelan. Gane o pierda, como nuevo líder del Partido Nacional, afirmado de alguna manera en esto, su principal rol va a ser ese rol que tiene que ver con su ubicación dentro del sistema político. Él tal vez sea el que mejor puede ser puente entre el país de las dos mitades. Nosotros nos hemos acostumbrado a un país de las dos mitades en donde o gobierna el Frente Amplio con mayoría legislativa propia o gobiernan los partidos tradicionales en coalición. Lo que ocurre es que... puede haber un nuevo escenario. Puede haber un nuevo escenario. En el 2009 estuvimos, como dicen los blancos, a un tranco de pollo de tener un escenario en donde el Frente Amplio ganaba en segunda vuelta sin mayoría legislativa. Pero más allá de que haya mayorías legislativas o no, siempre se necesitan personas que puedan ser puentes, que eviten la polarización, que puedan ser vehículos de políticas nacionales, de políticas de Estado. Yo creo que el principal rol, ya sea que sea oposición, ya sea que sea gobierno, el principal rol del doctor Larrañaga es ser puente entre ese país de las dos mitades que se ha polarizado. Gracias, Gerardo. Gracias a ti. Nos reencontramos el próximo jueves y me voy al encuentro de Ana María ya para cerrar el programa por esta noche y vamos a anunciar nuestro próximo invitado, nuestro ciclo de entrevistas. Seguimos con el Partido Nacional porque será el precandidato Luis Lacalle Pou. Que pasen bien, buenas noches. Buenas noches. Es tiempo de cambiar el horizonte. Es hora de escribir otro mañana. Es tuya esta bandera que llevamos. No podemos demorarnos, vamos juntos de la mano. Bienvenido futuro, bienvenido. Bienvenida la esperanza, bienvenidos los que avanzan. Bienvenido mi pueblo, bienvenido.